Materiales. Para la elaboración de este proyecto vas a necesitar un dispositivo electrónico, ya sea computador, celular o tablet con conexión a internet, en el cual se van a utilizar los simuladores de The Physics Aviary y University of Reading, para los cuales se necesita tener instalado el complemento de Adobe Flash. Metodología. Fases metodológicas. Fase 1. El profesor asigna 2 materiales para cada subgrupo de trabajo de entre los siguientes: aluminio, grafito, plata, cobre y oro. Y los estudiantes buscan en la web el valor de la resistividad para cada material a una temperatura entre 20 y 25 grados Celsius. Fase 2. Esta fase se divide en 2 partes principales. En la parte 1, descubriendo la definición de la resistividad, se utilizará el simulador de The Physics Aviary para investigar la relación del área transversal y longitud del conductor con su resistencia. Toda relación matemática se puede deducir experimentalmente midiendo la variación de 2 parámetros y dejando constante el resto. Por ejemplo, para encontrar la relación de R en función de A y B, primero se deja el parámetro A constante y se busca la relación de R en función de B. Segundo, se deja el parámetro B constante y se busca la relación de R en función de A. Y por último, se comparan los resultados estudiando la forma de la relación final de R en función de A y B y encontrando la constante de proporcionalidad. Así, en este proyecto, para la parte 1, se dejará la longitud constante y se variará el diámetro para medir la resistencia de 2 materiales diferentes, en donde los valores de longitud y de diámetro utilizados deben ser los mismos para ambos. Luego se realizará el mismo procedimiento de medición de resistencia, pero ahora se dejará el diámetro constante y se variará la longitud. En la parte 2, llamada determinación de la resistividad a través de mediciones directas e indirectas, se estudiará solamente el caso del nicromo de diámetro 2 milímetros, para el cual se medirá la resistencia directa e indirecta para longitudes en el rango de 0.75 metros a 5.40 metros. Esta parte se divide en 2 fases. La fase A, donde se utilizará el simulador de The Physics Aviary y se hará la medición directa de la resistencia del nicromo para 6 valores de longitud L. Y la fase B, donde se utilizará el simulador de University of Reading y se medirán el voltaje y la corriente para los mismos valores o valores cercanos de longitud L de la fase A, más 2 valores adicionales. Para ello, el estudiante, luego de haber encendido el equipo, debe mover la pinza de cocodrilo a lo largo del hilo conductor, ya sea dando clic sobre la regla, arrastrando la pinza o utilizando los botones, y anotar los valores de corriente y voltaje que muestran los multímetros en cada uno de los puntos, es decir, a diferentes longitudes del conductor. Así, con cada conjunto de valores de voltaje y corriente se debe calcular el valor de la resistencia indirecta utilizando la ley de Ohm. Fase 3. En esta última fase se sintetizarán los resultados en un reporte de investigación en el cual se deben encontrar, para la parte 1, descubriendo la definición de la resistividad, las gráficas de resistencia versus longitud y resistencia versus área transversal con su respectiva linealización, es decir, resistencia versus longitud sobre área. Para la parte 2, determinación de la resistividad a través de mediciones directas e indirectas, las gráficas de resistencia directa versus longitud sobre área y resistencia indirecta versus longitud sobre área. Tenga en cuenta que todas las gráficas reportadas se deben analizar. Para las rectas se debe encontrar el valor de la pendiente y se debe describir cómo se relaciona esta con la resistividad del respectivo material. Y por último, se debe calcular el error de la resistividad obtenida para el caso de la medición indirecta de la resistencia.